Hola, somos Ita y André, mamá e hija, y creamos Sea Sin Pecado, a partir de algo muy real que vivimos y sabemos que muchas mujeres están atravesando. Hoy vamos a hablar de nuestras historias hormonales, de lo que pasamos, de lo que aprendimos y de por qué decidimos empezar este proyecto. Eva Sin Pecado nace para acompañar, empoderar e informar a la mujer, principalmente en perimenopausia y menopausia. Quiero empezar contigo. Sé que tuviste muchos años de síntomas y malestar. ¿Cómo fue que empezaste a sentir que algo estaba mal? Todo empezó entre los 42, 43 años, que empecé a sentirme diferente. Primero me dio una ansiedad horrible, me paraba y no podía con lo que me iba a afrontar ese día, ¿no? Por más de que fueran cosas simples. Y yo me considero una persona relajada y tranquila y nunca me había pasado esto antes. Por otro lado, empecé con unas migrañas súper fuertes, por lo menos una vez al mes. Terminaba en el hospital y bueno, también súper cansada. Me levantaba cansada, no tenía ganas de hacer nada. Y lo más frustrante es que yo llevaba una vida bastante saludable, hacía ejercicio todos los días, comía bien. Entonces realmente no entendía qué era lo que me estaba pasando, ¿no? Iba a doctores, me hacían exámenes, perfiles hormonales y no me salía nada. O sea, llegaba un momento que yo decía, por favor, que me encuentren algo en el hígado, lo que sea, para tener una excusa por la cual sentirme mal, ¿no? Porque no me sentía bien. Claro, y siento que más allá de los síntomas físicos, lo más fuerte, frustrante quizás es no encontrar respuestas y no saber qué está pasando y cómo te afecta a un nivel emocional un poco, ¿no? Es que sí, porque al final te sientes sola, empiezas a pensar que te estás imaginando todo, que no es real, y la verdad que eso sí es muy frustrante y desconcertante, ¿no? Y en ese momento, ¿qué fue lo que hiciste para sentirte bien? Empecé a buscar ayuda, encontré una nutricionista que me quitó el gluten, me quitó los lácteos, probé de todo, fui a distintos especialistas, fui a una nutricionista que me quitó el gluten y los lácteos, que son inflamatorios, y me imagino eso también me ayudó un poco con las migrañas. Probé reflexología, acupuntura, pero yo igual hacía full ejercicio, ¿no? Empecé a hacer más ejercicio y comía bastante saludable. Entonces, claro, hice esos ajustes, esos cambios, pero no me sentía bien. No logré quitarme las migrañas ni esta ansiedad que tenía, ¿no? Claro. ¿Cómo o cuándo fue que llegaste al diagnóstico, al saber qué era? En realidad me di cuenta cuando llegué a la menopausia a los 47 años y se me fueron básicamente los síntomas más fuertes, ¿no? Se me fueron las migrañas, se me fue la ansiedad, me quedé con las malas noches, pero ahí relacioné y dije, esto ha sido hormonal, porque Claro. no era lo único que encajaba y ahí me di cuenta que había estado en perimenopausia, que yo no sabía ni siquiera que existía esa palabra. Claro. Y para los que no saben qué es, bueno, menopausia y perimenopausia. La menopausia es un año desde que dejas de reglar y es ese día. A partir de ese día en adelante es la posmenopausia. La perimenopausia empieza hasta 10 años antes, o sea que desde los 38 años podrías o antes empezar con perimenopausia. ¿Y qué pasa en la perimenopausia? Las hormonas están fluctuando. Tu estrógeno sube y baja, tu progesterona puede bajar de un día para otro. Y eso hace que tengas estos síntomas horribles. Hay una lista de más de 40 síntomas, pero puedes tener ansiedad, niebla mental, palpitaciones, acumulación de grasa visceral en la parte del abdomen, mucho cansancio, dolor en las articulaciones, los ojos secos, se quedan los ojos y al final y falta de líbido, depresión. Claro, bueno, los síntomas, sí, es una lista muy larga de síntomas, es un periodo bien confuso y hay mujeres que la pasan sin ningún síntoma y de verdad que mucha suerte, pero la mayoría creo que sí tiene por lo menos un par o varios de estos síntomas, ¿no? Sí, el único síntoma físico o el que se ve es el de los calores. Exacto, ¿no? Los calores es el único síntoma que es solo atribuido a la perimenopausia o a la menopausia, pero todos los demás podrían ser otra cosa, ¿no? Lo del cerebro. Entonces por eso hay que hacerse siempre un chequeo, pero si es que todo te sale bien, como era mi caso, lo más probable es que estés en perimenopausia, ¿no? Y creo que lo más fuerte a veces es que pensamos que es normal o que hay que aguantar cuando quizá hay algo más allá que tienes que indagar e informarte para poder llegar a la raíz de lo que está pasando, ¿no? De hecho, y creo que todas las etapas, porque al final, en tu caso, ¿no? Que también empezaste a sentirte mal, tú también tuviste todo un camino para ver de dónde eran tus síntomas, ¿no? Sí. ¿Nos cuentas un poquito de tu historia? Sí, en mi caso fue diferente.
de hecho yo tengo 25 años, pero creo que el sentimiento fue un poco parecido. Y empezó hace como 3 años que decidí dejar las pastillas anticonceptivas. Y yo antes siempre era súper regular, entonces dije, bueno, voy a regresar a ese como ritmo, por así decirlo. Y nada, pasaron los meses y no me venía la regla. Y al comienzo dije, bueno, quizás es normal, justo había empezado un trabajo nuevo, era súper demandante, estresante, habían como varios cambios en mi vida. Y dije, bueno, normal, y siguieron pasando los meses y nada. Y ahí ya me preocupé un poco y fui al ginecólogo como 4 meses después. Y nada, me hicieron exámenes, todo. Y me dijeron que tenía ovario poliquístico, que básicamente es que no ovulas como deberías ovular mes a mes. ¿Y qué solución te dieron ahí? Me daban pastillas anticonceptivas. Tapar un poco. Tapar un poco el problema, porque con el ovario poliquístico también me diagnosticaron resistencia a la insulina, que básicamente tu cuerpo no sabe asimilar como azúcar como debería, y eso también causa otros imbalances hormonales. Entonces sí, o sea, la solución que me dieron de inmediato fue regresa a tomar pastillas cuando yo sabía que era un parche al problema real. Entonces ahí fue que decidí como indagar, de ir informándome. Dicho todo eso, yo ya comía bien, pero lo que consideraba saludable, y hacía ejercicio de fuerza que te recomiendan para este diagnóstico. Entonces creo que eso era un poco como frustrante hasta que más de 6 doctores, entre médicos generales, endocrinólogos, ginecólogos, llegué a mi endocrinóloga actual, que decidió ir un poco más allá y me hizo una resonancia magnética donde salió una adenoma pituitaria, que básicamente es como un tumorcito en el cerebro que aplasta esta glándula que es la que manda todas las señales hormonales. Entonces mi sistema hormonal estaba fallando desde algo más arriba que solo el ovario poliquístico, solo el estrés, por así decirlo. Y si yo no hubiese seguido viendo cuál era la causa de esto, quizá no hubiese llegado a ese diagnóstico, ¿no? Y creo que es importante, como dices, estar informado y exigir soluciones, ¿no? Porque a veces los doctores lo primero que quieren es tapar el síntoma, ¿no? Como en mi caso, fui con ansiedad a los 45 años y me dijeron, tómate un Xanax. ¿No? Y claro, es lo más fácil, tómate el Xanax, pero en realidad había una causa detrás de esa ansiedad. Sí. ¿No? Pero si uno no está informado y no está empoderado, al final no exige las soluciones o las opciones. Muchos doctores lamentablemente no están formados ni en perimenopausia ni en menopausia, por lo que es difícil lograr que te quieran prescribir o ayudar ¿no? con algo. Sí. Prefieren decirte, no, es la edad, o espérate, aguántate, ya se te va a pasar. Y eso lo vemos todo el tiempo con mujeres que van desde chicas al ginecólogo, ya sea por acné, reglas irregulares o cólicos súper fuertes, y muchas veces la primera solución es una pastilla anticonceptiva sin preguntar qué hay más allá, sin preguntar por efectos secundarios, cuando quizá la terapia de reemplazo hormonal, como dices, son mucho más cuestionados, o hasta el estilo de vida como nutrición y ejercicio no lo llegamos a asociar con sentirte bien o esa parte hormonal, ¿no? Y creo que eso es bastante importante. Y creo que no es que una cosa esté bien y la otra cosa esté mal. A muchas mujeres les funcionan las pastillas anticonceptivas, pero sí creo que como mujeres deberíamos por lo menos entender y tomar la decisión sobre eso, ¿no? Para decidir qué es mejor para nosotras. Exacto, porque así como la terapia de reemplazo hormonal es muy criticada y siempre es como, no, da cáncer, no, yo no quiero, no, yo estoy perfecta. Las pastillas anticonceptivas, todas nos las tomamos como si nada, sin preguntarle a nadie, ni siquiera a veces al doctor, ¿no? Vas a la farmacia y te las compras. ¿Nos hablas un poco de lo que son las pastillas anticonceptivas y cómo funcionan? Sí, de hecho, a ver, como anticonceptivas me parecen increíbles. O sea, hasta cierto punto nos dan una autonomía de cuando somos fértiles, pero también creo que es importante entender cómo funcionan y a partir de eso tomar la decisión. Las pastillas anticonceptivas al final usan hormonas sintéticas en dosis mucho más altas y lo que hacen es suprimir tu ciclo natural. Entonces, la regla que te viene con las pastillas anticonceptivas no es una regla real, sino es porque las paras de tomar. Y muchas veces creo que actúan
como un parche a distintos síntomas y los vemos en muchas mujeres que van al ginecólogo, a los doctores desde chicas con acné, con reglas irregulares, con cólicos muy fuertes, y la primera solución es pastillas anticonceptivas, cuando mientras otros enfoques quizá como la terapia de reemplazo hormonal o ver el lado del estilo de vida con la nutrición, el ejercicio, son hasta más cuestionados o no vemos la relación de estos cambios con los síntomas, ¿no? Ahí hay algo muy importante que ver. Y sí hay una gran diferencia. La terapia de reemplazo hormonal son hormonas bioidénticas, son hormonas naturales. La terapia de reemplazo hormonal por excelencia, que es estradiol y progesterona micronizada. Y en algunos casos en las mujeres que necesitan testosterona. ¿Qué viene a ser una hormona bioidéntica? Es una hormona que funciona casi igual o idéntico como las que funcionan en el cuerpo. Es como tener una cerradura y una llave, y la hormona bioidéntica entra y gira perfectamente, ¿no? En el caso de una hormona sintética, que hay opciones también de terapia de reemplazo hormonal con hormonas sintéticas, es como que la llave entra a la cerradura y no llega a girar. Esa analogía para que se entienda. Y algo importante es que al ser en dosis mucho más bajas que una pastilla anticonceptiva, y al ser bioidénticas tienen mucho menor efectos secundarios. Así como a mí me caían pésimo las pastillas anticonceptivas, realmente no las podía aguantar ni una semana, del mal humor y que me sentí hinchada. Yo estoy con terapia de reemplazo hormonal ya casi 2 años y me siento bien. Obviamente he tenido algunos ajustes, pero nada que no se resuelva en un par de semanas. Sí. Entonces sí, para mí han sido la diferencia. Casi no he tenido síntomas con esto, versus las pastillas anticonceptivas, que la verdad que nunca las toleré. Sí, tal cual. Lo que quiero que sepan también es que la terapia de reemplazo hormonal no es una fórmula mágica hecha en un laboratorio especial, sino que hay en diferentes formas, combinaciones, dosis, y se consiguen en cualquier farmacia, ¿no? Entonces es cuestión de ir probando, de ir acompañada de tu ginecólogo y de ver qué cosa es lo que te funciona a ti, ¿no? Sí. Y no tenerle miedo también. Exacto, no tenerle miedo, porque uno tiene que informarse y ver que en verdad las hormonas las necesitamos para todas las funciones de nuestro cuerpo, ¿no? No es algo que te va a hacer daño, ni mucho menos, es simplemente suplir un desbalance. Sí. Así como cuando tienes la vitamina D, te mandan vitamina D todos los días, igual pasa con las hormonas. Cuando uno entra ya en menopausia, todas tus hormonas están bajas. Entonces, ¿qué queremos hacer? Subir los niveles y lograr nuevamente ese balance. Y en perimenopausia, que claro, es más difícil porque van fluctuando, la idea es que te pueda acompañar un ginecólogo también con esta terapia de reemplazo hormonal, quizás por días, de acuerdo a tu ciclo, para evitar estos síntomas o aliviarlos. Claro. Porque no tenemos que sufrir por 5 o 10 años hasta llegar a menopausia. En tu caso, Andrés, sé que también estás en un tipo de terapia de reemplazo hormonal. ¿Nos cuentas? Sí. Antes yo, bueno, como conté, tomaba pastillas anticonceptivas, igual siempre me cayeron súper mal, o sea, meses de náuseas, malestar, no me sentía yo, hinchada. Y bueno, todavía no llego al mes entero, pero he empezado con mi endocrinóloga para ver si eso llega como a reactivar un poco mi sistema hormonal. Y como funciona básicamente te dan como un parche de estrógeno y los últimos 12 días del mes tomas progesterona y en teoría eso va a empezar como a reactivar el sistema. Y hasta ahora me ha ido súper, o sea, no he tenido ningún efecto secundario, que las pastillas, tú sabes, siempre he sufrido horrible, así que está bueno. Vamos a ver cómo sigue. Cómo sigue, ¿no? Sí. Y lo que es importante también es que la terapia de reemplazo hormonal no es una píldora mágica, ¿no? O sea, también tenemos que tomar en cuenta lo que es nutrición, ejercicio, manejo de estrés y sueño, ¿no? Porque de nada sirve tomarte la pastillita de terapia de reemplazo hormonal y comer comida chatarra o no moverse y estar todo el día sentado detrás de una computadora, ¿no? Sí, o sea, creo que en cuanto a la comida, por ejemplo, cuanto menos procesada, mejor. Al final tenemos tanta variedad de verduras, legumbres, pescados. Y comer sano no significa, creo que muchas veces lo asociamos con que sea sin sabor, feo, claro, que sea dieta, o poco, ¿no? o sea como una dieta. Puede ser algo riquísimo y saludable a la misma vez. También es aprender a entender qué necesitas para ti. No hay necesariamente solo una forma de comer bien. Sí, porque además hay muchísimas teorías, ¿no? La dieta detox, la dieta keto, hay también teorías extremas. En estas semanas vamos a estar publicando, ¿no? Un poco teorías que nosotros creemos funcionan para la mayoría, que no son extremas, porque definitivamente cuando tus hormonas están bajas, sí, lo último que necesitamos es estresar el cuerpo, ¿no? Y comer menos o comer extremo es estresar el cuerpo, ¿no?
En cuanto al ejercicio, igual, o sea, tampoco nos Ejercicio. vayamos a extremos. A veces, o en esta etapa uno empieza a engordarse, ¿no? A acumular grasa visceral y empieza a hacer el triple de ejercicio cardio y matarse, y al final eso está estresando el cuerpo, ¿no? Claro. Lo que debemos hacer es peso, que es lo más recomendable en esto, si tienes que elegir una cosa, ¿no? Claro. Pero al final, el mejor ejercicio es el que vamos a hacer. Si odiamos hacer cardio y no lo vamos a hacer, entonces mejor es que camines. Y si caminas 10, 15 minutos, ese es tu mejor ejercicio, ¿no? Al final es moverte, o bailar, o lo que a ti... Lo que sea, lo que Sí, te funcione. lo que a ti te funcione. Y en el Sí. caso que quieras hacer peso, hay muchas opciones en internet de programas buenos, gratis, que uno puede seguir y, como te digo, nada extremo. Y no tiene que ser horas de horas, o sea, 3 veces a la semana, 2 veces a la semana de peso, de hecho te ayuda, ¿no? Sí, definitivo. Y también creo que es importante compartir que de hecho es difícil llegar a tu rutina o a tu forma de alimentarte como nosotras lo hemos hecho y sí toma años. O no sé, te levantas y te da flojera hacer deporte, pero al final te sientes con tanta energía durante el día que ya para mí, por ejemplo, es un hábito. Pero sí creo que es importante decir que toma paciencia y no va a ser de un día para otro. Definitivamente, ¿no? Toma tiempo y mejor empezar de a poco. Cambia solo tu desayuno o empieza a caminar 10 minutos y vas a ver que conforme te vas sintiendo mejor vas a querer hacer un poco más y un poco más. Y también es importante estar bien acompañado y estar seguro de lo que uno está haciendo, porque por lo menos acá en Lima, y me imagino tú sientes lo mismo, que sales a comer y es, pero ¿por qué no pides postre? ¿No quieres? ¿Pero no vas a tomar? ¿O por qué no tomas? Y me imagino más a tu edad salir a una discoteca o salir a una fiesta y no tomar, como que te juzgan, ¿no? Sí, un poco. O sea, siento que he tratado de llevar un balance. De hecho, a mí me cae pésimo el alcohol y ha sido en los últimos años, entonces me imagino que es un poco por esto. Pero sí, o sea, tener una buena red de soporte o tener la confianza de tener a tus amigas, tu pareja, lo que sea, que puedo salir a comer y no me tengo que tomar algo. O mis amigas muchas veces se ríen porque cuando salgo así de largo me llevo siempre mi barrita por si acaso se me baja el azúcar, pero sí, es como tener confianza en lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Y no tener que justificarte ante nadie, ¿no? Sí, no tienes que dar explicaciones. Creo que no se trata de hacerlo perfecto, se trata de construir una vida que haga sentido para ti, porque al final todos estos hábitos, estas rutinas, nadie quiere como una dieta, es un estilo de vida genuinamente que a ti te provoque hacer deporte, te provoque comer saludable. No es lo que haces en un día, sino es lo que haces todos los días. La idea es vivir más largo, pero vivir bien. Sí. De nada te sirve vivir largo y estar en una cama o estar súper frágil. Ma, no sé si quieras decir algo para cerrar. Creo que la información es poder. Cuando uno va informado al doctor, cuando uno sabe lo que le está pasando o sospecha lo que le está pasando, puede exigir soluciones y puede exigir lo mejor para su salud. Y es un poco lo que buscamos con Eva Sin Pecado: acompañar a la mujer, informarla, empoderarla para que pueda tomar las mejores decisiones hoy y para el futuro. Gracias.